Jesús nos ha librado. Lección 1. ¿Quién soy? Creado. ¿A quién se parece usted? ¿A su mamá? ¿A su papá? ¿A su hermano o hermana? ¿A un tío? Quizá la gente le diga que se parece a una persona famosa y eso puede hacerlo sentir bien. ¿Y si le digo que fue creado para parecerse a alguien más famoso que cualquier otro en quien pueda pensar? Es cierto, usted fue creado para parecerse a Dios. Sí, usted fue creado para parecerse a Dios. ¿En qué se parece usted a Dios? Vamos a averiguarlo. Al finalizar esta lección, usted podrá decir quién lo creó, decir a quién se parece por su creación, decir 3 maneras en que el primer hombre y la primera mujer se parecían a Dios, dar el significado de la palabra pecado, decir cómo cambió el pecado nuestro parecido a Dios y decir cómo ha sido restaurado nuestro parecido con Dios. La Biblia nos dice de dónde venimos. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Este pasaje bíblico nos dice cosas importantes sobre nosotros. Primero nos dice que Dios nos creó, después nos dice que Dios creó a la primera pareja humana a su imagen. Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios lo hizo a usted también. David dice en la Biblia, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Imagínese a Dios formando a usted personalmente en el vientre de su madre. Usted fue creado por Dios. Usted no es un accidente. No importa las circunstancias que hayan rodeado su nacimiento. Dios determinó que usted naciera. Él decidió crearlo. Así es. Dios decidió crearlo a usted. Algunos piensan que el mundo comenzó con un accidente cósmico y que todos los animales y las plantas han evolucionado al azar para ser como son. Pero, ¿qué habría de especial en usted si hubiera llegado a existir por accidente? Nada. Usted no tendría propósito ni razón para existir. Los que creen que son el resultado de una serie de accidentes pierden algo importante. No conocen al Dios que hizo que el universo exista. Aunque les pueda parecer poco importante a algunas personas, es muy importante que usted crea esta verdad como Dios la ha revelado. Dios creó el cielo y la tierra, y a todos y cada uno de nosotros. Dios determinó que usted naciera. Él decidió crear a todas las personas, desde el primer hombre y la primera mujer, hasta un bebé que es nacido ahora. Pero hay más que aprender sobre quiénes somos. Siga leyendo. Dios creó a la primera pareja humana a su imagen. Vuelva a leer la historia de la creación de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Originalmente, Dios creó a las personas para que se parecieran a Él. Eso no significa que nos vemos como Dios, porque Dios es espíritu. Ellos eran como Dios en 3 aspectos. Primero, eran santos, nunca desobedecieron a Dios ni hicieron nada que hiciera daño a alguien. Eran puros en amor y en actos como Dios. Segundo, Adán y Eva estaban cercanos a Dios. La Biblia dice que en realidad oían el sonido del Señor Dios caminando en el jardín y que hablaba con ellos. Ellos tenían una relación personal con Dios, podían comunicarse o hablar con Él. Tercero, Adán y Eva fueron creados también para vivir por siempre, no había muerte. ¿Lo leyó? No había muerte, fueron creados para vivir eternamente como Dios. Esta santidad terminó para Adán y Eva cuando pecaron. El capítulo 3 de Génesis da los detalles de su caída en pecado. Después que desobedecieron a Dios, ya no se parecían a Él, ya no eran puros ni santos. Tampoco lo somos nosotros, todos hacemos lo malo, pecamos. En la Biblia, la palabra pecado se traduce a veces como fallar en el blanco. Dios puso un objetivo para que Adán y Eva apuntaran a Él. Plantó un árbol especial en su jardín y les dijo que nunca comieran de su fruto. Con su obediencia podían demostrar su amor a Dios y su confianza en Él. Pero Adán y Eva fallaron el blanco, desobedecieron a Dios y perdieron su imagen. Antes de que pecaran, Adán y Eva andaban y hablaban con Dios, pero después de que pecaron, ya no tuvieron ese privilegio, perdieron la imagen de Dios y sus privilegios por causa del pecado.
Dios fija las normas y las metas para nuestra vida. Cuando no pensamos, hacemos o decimos lo que Él quiere a propósito o por accidente fallamos en el blanco y pecamos. Usted ya sabe que la imagen de Dios en las personas se perdió cuando Adán y Eva le desobedecieron. El parecido de Adán y Eva con Dios terminó. Ya no eran santos, su vida estaba llena de pecado. Por causa de ese pecado no siempre actuamos como Dios quiere. Pecamos y eso no es ser como Dios porque Él es santo, puro en todo pensamiento y acto. El pecado no solo pone fin a nuestra santidad, también nos separa de Dios. El pecado trajo la muerte para todos. Si piensa que alguien no es pecador, observe y vea si esa persona muere algún día. Morirá porque el pecado nos ha infectado a todos. No importa cuán bueno pensemos que es alguien, el pecado se esconde bajo la apariencia. La Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Afortunadamente ese no es el fin de la historia. La imagen de Dios nos ha sido devuelta. Nuestro parecido a Dios ha sido renovado por causa de Jesús. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Jesús le dijo al fariseo Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué ocurre cuando nacemos de nuevo por la fe en Jesús? La imagen de Dios es renovada en nosotros. Obviamente no somos santos ni puros como Dios. Aunque creemos y confiamos en Jesús como nuestro Salvador y tratamos con todo su poder obrando en nosotros de hacer lo que Él quiere, todavía fallamos el blanco. Al que Dios quiere que apuntemos, le desobedecemos, todavía pecamos. Pero recuerde, Jesús lava nuestros pecados. En los Salmos leemos, cuán lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por causa de Jesús, Dios nos declara santos. Hemos sido limpiados de nuestro pecado con la sangre de Cristo. La Biblia nos dice, en esa buena voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por causa de Jesús, tenemos una relación renovada con Dios. La Biblia dice, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús ha restaurado nuestra relación con Dios. Él es la voz de Dios para nosotros. Dios nos habla por medio de Él y en oración podemos hablarle a Dios por medio de Jesús. Ahora somos hijos de Dios, podemos hablarle en todo momento y lugar. La Biblia dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por causa de Jesús, Dios nos da vida después de la muerte. Así es, la muerte no es el fin. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.